esta pequeña cápsula, que es una parte de lo que tratará el diplomado. O sea, les va a dar una probadita de lo que es. Aquí estamos, pues, una parte de los ponentes, ¿no? No estamos todos tampoco, pero bueno, van a poder empezar a escuchar lo que será el diplomado, ¿no? Pues buenas tardes, Carlos, Redmi, qué bueno que puedan acompañarnos. Yo sé que la agenda es complicada entre semana a esta hora. Comentaba que este conversatorio es en el marco de un diplomado que abriremos en marzo del próximo año, que es el Diplomado en Gestión Social de Proyectos, con el objetivo de formar perfiles capaces de gestionar proyectos sociales, contribuyendo al diseño de alternativas de solución a problemáticas globales urgentes dentro del entorno local e inmediato, comprendiendo la complejidad con un enfoque humanista desde la perspectiva de la cooperación internacional, promoviendo la justicia social y el diálogo internacional e intergeneracional de saberes. Bueno, aquí los que nos van a acompañar, hoy tenemos a 3 personas que han estado trabajando desde diferentes instituciones hacia el poder hacer una mejor gestión social de proyectos que aseguren un bienestar de la comunidad y también una supervivencia del proyecto, ¿no? Porque a veces ya vemos que cuando no se inserta de manera adecuada en una comunidad, también los proyectos ya están en riesgo de no sobrevivir o de no poder implementarse, ¿no? O de implementarse con muchos problemas que después cuesta mucho trabajo solventar. Entonces, bueno, platicándonos un poquito, el diplomado va a tener, es un diplomado que va a tener mucho tema activo, a pesar de ser en línea. Van a tener talleres y laboratorios en donde se va a trabajar y ustedes van a aprender de estas metodologías para poder aplicarlas posteriormente, ¿no? Ha sido un diplomado que se ha trabajado ya desde hace meses para poder llevarles a las personas que se inscriban, pues, lo mejor o las mejores herramientas para poder hacer una buena gestión de proyectos. Y bueno, hoy nos acompañan 3 de nuestros ponentes estrella. Nos acompaña Ana Lorena Gudiño Valdés, que ella estudió biología en la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó el programa de estudios avanzados de desarrollo sustentable y medio ambiente en el Colegio de México y cuenta con diversos diplomados como legislación y gestión ambiental por la UNAM, cambio climático y estrategias de conservación de la biodiversidad. Ha fundado y pertenecido a diversas organizaciones de la sociedad civil. Ha sido consejera ciudadana para el PAOT del DF, la Semarnat e incluso el periódico Reforma. Y encabezó diversos proyectos en materia de medio ambiente y juventud con el SECADESU, Semarnat y el PENUMA. Ha trabajado en diversas áreas con enfoque ambiental y educativo y se desempeñó como directora de Gestión y Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable en la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Gobierno de Chiapas. Actualmente es directora del proyecto Adaptur, adaptación basada en ecosistemas del sector privado, con enfoque al turismo de México, de la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo Sustentable, los principales rasgos que es la GIZ, y bueno, en coordinación con Sectur, Semarnat, CONAM, el INEF. Sí, perdona, Alex. Ah, no, creo que se oyó un micrófono, ¿no? Bueno, también tenemos con nosotros a Carla Irene Ramos, que ella es ingeniera ambiental por la UPAER, ha trabajado como consultora en proyectos para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ONU Mujeres, el Banco Mundial y la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo Sustentable en México, que es GIZ por sus siglas en alemán. Diseñó y desarrolló la Estrategia Juvenil Estatal de Vulnerabilidad Climática en Puebla, que concluyó con una publicación para la Semarnat, Líderes Ambientales Juveniles ante el Cambio Climático. Cuenta con experiencia en el acompañamiento y fortalecimiento de capacidades para el diseño de políticas públicas en torno al cambio climático y biodiversidad, y formó parte de la delegación mexicana para la COP16. Ha laborado en Laboratorio de Innovación Ciudadana como Media Lab Prado de España, Zona Biciclaje en Colombia, Open Street Maps, Future Lab, iLab, Codeando México, Social Lab México, Innovación Factory de la GIZ, verificado S19. Y también ha trabajado en la formulación de proyectos con perspectiva socioambiental y fortalecimiento de capacidades para la región de América Latina en torno a los retos de crisis climática y uso de tecnología y cultura de open source para reducir la brecha digital. Y Alejandro Callejas Linares, que él es biólogo por la Universidad Veracruzana, también estudió el diplomado en corrientes filosóficas en biología e intervención y planificación comunitaria. Es titulado por el Instituto BuzzFeed en Hyderabad, India, en emprendeduría social y comunitaria, y es titulado en Economía Ecológica en Santiago de Chile, certificado por el BID en Administración de Proyectos de Desarrollo y por la Universidad Lund de Suecia en Greening the Economy.
Se ha desempeñado como consultor senior internacional de Revolution Consulting en procesos de colaboración con instituciones bilaterales y multilaterales, y recientemente ha sido parte de procesos de creación y fortalecimiento de capacidades en los congresos locales y el Senado de la República, junto con la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible, GIZ, a través de 2 proyectos en México y Brasil. Y ha impartido más de 300 conferencias y talleres en los últimos 10 años. Cuenta con varias publicaciones en revistas arbitradas y de difusión. Bueno, como ven, son 3 de los ponentes que vamos a tener, que hay más en el diplomado, que hoy nos acompañan para que puedan ver un poco de lo que se va a tratar. Ahorita Noemí Zamora, quien es nuestra coordinadora de enlace ambiental en la Universidad Marista de Mérida, nos va a hacer favor de dirigir este conversatorio con algunas preguntas que van a poder, pues también, que ustedes puedan ver más o menos sobre qué tema va a tratar esta parte del diplomado, ¿no? Que es una, porque como digo, partimos en 2 conversatorios, los temas del diplomado, y también al final va a haber una parte para que ustedes puedan tener preguntas e interactuar con las personas que hoy nos acompañan. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Es un placer poder acompañarlos y como bien nos platicaba la maestra Carla Amador, pues todo lo que han hecho los ponentes. Entonces es una gran oportunidad para las personas que están interesadas en el diplomado, pues poder conocerlos, escucharlos de viva voz y pues las preguntas que vayan surgiendo, pues irlas resolviendo en el apartado de preguntas. Y bien, como ya lo mencionamos, vamos a hacer 2 preguntas. Cada uno de ustedes tiene 5 minutos para responder máximo. Y al final los vamos a llevar a una conclusión donde les daremos 3 minutos para las conclusiones. Finalmente abriremos el espacio para las preguntas de los asistentes, ¿ok? Entonces, como primera pregunta para los panelistas, ¿cuáles son las experiencias para escalar y cooperar entre proyectos gestionados socialmente a nivel local y los internacionales? Vamos primero con la doctora Lorena. Adelante. Gracias, Noemí. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con los ponentes que están aquí y bueno, pues con quienes nos escuchan. Bueno, pues la experiencia desde la perspectiva de la cooperación internacional creo que está basada en identificar proyectos o puntos de entrada, le llamamos de alguna manera a nosotros, en donde identifiquemos que ya sea la sociedad civil organizada, que es normalmente la que empuja, ¿no?, estos proyectos, o las comunidades organizadas, estén planteando y desarrollando una propuesta de proyecto que cumpla con objetivos específicos. Normalmente algo que es muy importante es reconocer que los proyectos puedan estar enfocados en la resolución, obviamente, de alguna situación compleja que tenga que ver con la agenda de desarrollo, y para poderlos escalar a nivel internacional, sobre todo desde una perspectiva de financiamiento, estos proyectos tienen que cumplir con ciertos criterios, ¿no? De entrada, los criterios para el desarrollo sostenible, reconocer que toda la parte de medio ambiente esté bien sólida, que pueda cumplir con elementos asociados a la conservación, al uso sostenible de los recursos, independientemente que el proyecto no esté, o sea, si está o no enfocado a medio ambiente de manera específica, sí que cumpla con criterios, normas asociadas a la protección al medio ambiente. Por otra parte, la parte económica tendría que ser como muy enfocada desde una perspectiva administrativa interna, es decir, no por fuerza que cumpla con criterios financieros de tener el recurso para implementarlo, porque normalmente ese es el problema o el desafío de los proyectos locales, ¿no? Buscar financiamiento, reconocer que alguien te pueda apoyar en la implementación del proyecto, pero sí desde una perspectiva administrativa interna, en el sentido de administrar adecuadamente los recursos humanos, seamos organización, ejido, comunidad, o cualquier institución. Hablamos de buena gobernanza, hablamos de transparencia, de rendición de cuentas, que es algo que se toma muy en cuenta desde la perspectiva internacional, equidad de género, cuestiones intrageneracionales y obviamente la parte social, ¿no? Que cualquier proyecto que se esté ejecutando, insisto, cumpla con los criterios internacionales en relación a, pues, que tengan un beneficio social, que sean incluyentes,
Y bueno, pues algo que es también muy importante es que los proyectos no sean de no arrepentimiento, es decir, que sea un proyecto planteado desde una perspectiva sólida en la que estos proyectos puedan dar beneficios y co-beneficios a las comunidades, al medio ambiente, al entorno, que puedan ayudar a detonar una economía local, que puedan ayudar a reducir el riesgo, la vulnerabilidad en todo sentido, no solamente desde la perspectiva de cambio climático, que integre a todos los actores para la toma de decisiones. Entonces, todos estos elementos, de manera muy breve, son muy importantes para poder escalar los proyectos para que se puedan visualizar desde una perspectiva internacional. Ahora, ¿cómo logras eso? Bueno, existen estos criterios definidos, varía dependiendo de las instituciones. Casi todas las agencias de cooperación contamos con ciertos criterios, la mayoría son estandarizados, de manera resumida fue lo que comenté, y muchas veces para poder vincular, porque la pregunta aquí sería, bueno, y luego como ya tengo mi proyecto, ¿cómo me vinculo con la cooperación internacional? Casi siempre los proyectos que están vinculados a cumplir objetivos o alcanzar metas asociadas a la Agenda 2030 actualmente, ¿no? O a las agendas de desarrollo, cumplir los objetivos de las grandes convenciones, buscan o tratan de vincularse con otros actores, por ejemplo, en alianzas público-privadas o social-privadas. Entonces, eso permite que se visualicen muchísimo mejor estos proyectos y es más fácil desde la perspectiva de la cooperación internacional reconocerlos, vincularnos y, por supuesto, vale la pena para los proyectos que se están detonando, que se están gestando, que hagan un escaneo de qué es lo que está haciendo la cooperación internacional en general en relación a los temas y pues poderse acercar, ¿no? Muchas veces nosotros no los podemos visualizar si no estamos vinculados con el territorio, pero esos proyectos se pueden acercar a la cooperación para ver las oportunidades de colaboración. Muy bien, qué justa. Muchísimas gracias, doctora Lorena. Vamos a pasar con el maestro Alejandro Callejas, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias a la universidad y a toda la gente que está escuchándonos o que nos escucha en alguna retransmisión. Creo que un aspecto fundamental es obviamente planear bien nuestros proyectos, generar una intervención exitosa y tratar de ubicar el marco, digamos, de ejecución del proyecto. En el territorio, que es donde normalmente vamos a ejecutar las acciones, confluyen muchos actores sociales e institucionales y eventualmente pues también los tres órdenes de gobierno, junto con no necesariamente solo actores del poder ejecutivo, sino también actores relacionados con el poder legislativo, con el judicial, y en este caso de la pregunta con algunos proyectos o con algunas estrategias que tiene la cooperación internacional, no solamente las agencias bilaterales, como por ejemplo en este caso la doctora Lorena que trabaja con la agencia alemana, sino también organizaciones multilaterales como son los programas de Naciones Unidas o algunas de sus agencias como FAO, UNESCO y bueno, un larguísimo etcétera. Entonces, cada vez que nosotros planeamos un proyecto y encontramos la manera de anidarlo en este tipo de estrategias internacionales que tienen incidencia en el territorio, pues maximizamos no solamente los recursos de la cooperación, sino los propios recursos que tenemos, digamos, nosotros como órganos implementadores. Entonces, podemos no solamente generar una cascada de beneficios específica a nivel local, sino que esos beneficios pueden articularse de manera exitosa e ir generando distintos tipos, digamos, cobeneficios que se suman a lo que ya tienen planificados los proyectos. Por ejemplo, retomando un poco de las palabras de mi colega Lorena, estas alianzas público-privadas pueden detonar el desarrollo, por ejemplo, de instrumentos financieros. Estas alianzas público-privadas pueden detonar lo que, por ejemplo, en Selva Maya está haciendo todo el tema del enfoque de una salud, One Health, para poder articular a través de trabajos pequeños lo que está sucediendo en los tres países que son México, Guatemala y Belice. Y bueno, nos ayuda también a ir delimitando los problemas para que podamos ir construyendo con elementos de la gestión de proyectos
una identificación de beneficios particulares para distintos actores. En otras palabras, no solamente es el trabajo, por ejemplo, que podemos hacer en la comunidad para tener beneficios locales y de desarrollo, sino las sinergias que podemos ir detonando con el trabajo y la labor de otros actores sociales e institucionales. Hay mucha experiencia de este trabajo. Igual y en algún momento quizás la doctora les puede comentar un poco más de dónde encontrar todos los resultados del proyecto que ella encabeza aquí en México, que es Adaptur, pero también ustedes pueden ir viendo en algunos sitios donde hemos estado trabajando cómo podemos, con una incidencia pequeña, lograr articulaciones mayores. Aquí, por ejemplo, en Guanajuato, donde estamos trabajando en este momento, derivado de una colaboración relativamente pequeña a nivel local a través de un instrumento financiero, estamos trabajando con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con Biofin, para poder fortalecer, ajustar, cambiar y actualizar un instrumento financiero estatal que tiene en este momento repercusiones a través de proyectos locales. En otra parte, estamos trabajando en todo un esquema de adaptación basada en ecosistemas con inversión privada, que justamente es un proceso de articulación que hicimos con la doctora Lorena y el proyecto de Adaptur, donde ellos estaban, digamos, generando sitios de intervención y aplicando metodologías para involucrar al sector privado en adaptación basada en ecosistemas, y eso confluyó con un pequeño proyecto que se estaba haciendo en una zona que después se escaló con la participación de otros actores privados, algunos muy pequeños, desde operadores turísticos y pequeños hoteles, hasta empresas como Volkswagen o Pirelli, que el día de hoy pues tienen una intervención en el territorio en una ANP que potencialmente puede ser un modelo que se va a generar para este tipo de procesos de intervención. Entonces, podemos ver cómo trabajando en las dos partes, tanto la agenda internacional como la agenda local, podemos integrar soluciones que tengan beneficios sociales, ambientales y ecológicos. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora con la maestra Carla Ramos, por favor. Ingeniera, nada más ahorita. Muchas gracias. Pues bueno, aunado a lo que mis colegas han comentado, también para poder escalar estas experiencias gestionadas desde la parte social de un nivel local hacia lo internacional, es importante detectar que hay una problemática que se está atendiendo, ¿no? Y que quienes están interviniendo en ello están conociendo el corazón del problema, se enamoran del problema para poder detectar que esta necesidad local viene de un entorno social o de un ambiente, ¿no? que estamos deseando en óptimas condiciones, y eso se anida a las agendas internacionales. Entonces, bajo esa lógica, también se busca que este malestar que están curando cada uno de los actores tenga una factibilidad técnica, legal, ambiental y una viabilidad económica. Si bien el escalamiento de estas experiencias requiere de recursos no nada más financieros, como bien mencionó el maestro Alejandro, también se requieren capacidades técnicas, que eso también lo hace mucho la agencia alemana, ¿no? Entonces, también hablar desde esta parte de poner el piso parejo es un paso importante para la escalabilidad de los proyectos locales y la intervención con la cooperación internacional. Se necesita el conocimiento, ¿no? de lo local, lo que está pasando, tener las metodologías para obtener esa información, poder planear, diagnosticar, yo le llamo hacer como la acupuntura con los actores y saber qué rol están jugando dentro del territorio para que sabiendo quién juega, ahorita que estamos en temporada mundialista, eso nos puede servir mucho, ¿no? ¿Quién es el portero? ¿Quién es el delantero? ¿Quién es la media o la defensa? Entonces, sabiendo eso, puedes planear muy bien el conocimiento técnico y también tus recursos financieros que lleven a buen puerto a los proyectos. Después de eso, también hay una serie de características, yo le llamo el tripié, ¿no? De la gobernabilidad, ¿no? Que es acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, pero también los mecanismos de gobernanza
que permitan que todos estos actores funcionen para hacer un planteamiento de monitoreo de estos proyectos. Un proyecto que se queda nada más en la planeación, pues se queda en una carta de buenas intenciones, pero tenemos que hacer la ejecución, y en la ejecución viene toda esta parte del monitoreo, de decir qué le toca a cada quien tiene guantes, quién tiene pelota, quién tiene tacos para jugar, ¿no? O sea, es toda esta parte de darle las herramientas a las y los integrantes que juegan en esta gran cancha para después hacer la evaluación, que esa es la parte más quizás complicada, volviendo a la analogía mundialista, pues es el gol, ¿no? La evaluación es ahí donde sabes cuántos goles has metido, cuántas personas has impactado, y justo creo que esta escalabilidad sí requiere mucho este conocimiento previo, enamorarse del problema para poder saber quiénes son los que están jugando en la cancha y lograr ampliar la visión. A veces muchos de los thinkers o la gente que se está buscando soluciones, ¿no? A veces diseñan primero la solución sin conocer la problemática, y eso no permite que escalen estos proyectos de lo local a lo internacional. Entonces sí requerimos que vaya como en esa lógica. Eso sería mi aportación en este momento. Muy bien, muchísimas gracias a los tres. Me encantaron sus participaciones, un poquito aterrizando lo que comentaron. Me viene mucho a la mente esta expresión de piensa global, actúa local, y en este caso, pues, posteriormente regional, y al final pues, buscar actuar ya a nivel global, ¿no? De alguna manera. Aquí hay varias palabras clave que me gustaría resaltar, sobre todo para los que nos escuchan. Incidencia, articulación, colaboración, instrumentos financieros, inversión privada, actores. Esta parte, estas palabras que a lo mejor para muchas personas pudieran ser quizá nuevas o que ya estén trabajando sobre ellas, se me hacen clave que se pueden desarrollar con más profundidad dentro del diplomado, ¿no? ¿Qué papel juegan cada uno de nuestros actores? Gobernabilidad, gobernanza. Creo que es muy importante tener en cuenta que todos estos temas se van a ver a profundidad en el diplomado, y si por alguna razón en este momento te suenan demasiado lejanos o como que no están muy aterrizados, pues que pueden saber más, ¿no? En el diplomado pueden manejarlos, porque pues de eso se trata, ¿no? De estos proyectos. Muchísimas gracias a los tres. Vamos a pasar con la siguiente pregunta, y dice, ¿cómo se conjugan las metas de los sectores privado, social, ambiental, gobierno, academia y cooperación internacional para experiencias exitosas? Vamos a empezar ahora primero con el maestro Alejandro, por favor. Bueno, creo que la pregunta suena bastante complicada, pero en la práctica no lo es tanto. Sirve de que voy a ver si puedo contestar una de las preguntas que salieron aquí en el chat de alguien de Celaya. Y nosotros estamos trabajando en distintos municipios tratando de generar estas articulaciones en este momento en el estado de Guanajuato. Específicamente, por ejemplo, estamos desarrollando este primer proceso de intervención que comenzó con una, digamos, iniciativa propia institucional, y que después se encontró en el camino con todo el trabajo que estaba haciendo la cooperación alemana a través del proyecto Adaptur. Y en este momento, hace un año, fue el 1 de septiembre del año pasado, se firmó un convenio y se lanzó en el Summit Social de Turismo, y está abarcando toda la parte de la Sierra Continua, entre Sierra de Lobos y Sierra de Santa Rosa. Esto es decir, estamos abarcando una buena cantidad de municipios que están en la parte centro del estado, desde Guanajuato hasta León, y que además son zonas prioritarias de recarga. Y no solamente, digamos, se está trabajando a nivel del gobierno local, estatal, las comunidades y los municipios, sino que en este momento está participando, por ejemplo, Reforestamos México como organización social nacional, está trabajando la iniciativa privada, y también está trabajando el proyecto Adaptur, que quizás Lorena les puede comentar muchísimo más de cómo funciona y cómo este tipo de situaciones, para poder ejecutar un proyecto articulado de esta manera,
pueden tener éxito, no solamente en el caso que estamos comenzando a trabajar aquí, sino en otros lugares del país donde ella ha liderado este tipo de implementaciones. Entonces, esa es una de las cosas. ¿Cómo se consigue? Justamente, primero haciendo una excelente planificación. Yo siempre digo que un proyecto requiere 80 o 90% de planificación y cerca de solamente 20% o 10% de implementación. Entre menos planeemos, más problemas vamos a tener y más difícil vamos a tener la ejecución adaptativa del proyecto. Entonces, necesitamos planificar muy bien. Y justamente en esta planificación es que se tienen que revisar todas las agendas. Hay que revisar el marco legal, ver si hay factibilidad legal, si hay factibilidad ambiental, si hay factibilidad social, si hay factibilidad económica. Y una vez que podamos definir este tipo de factibilidades y veamos de qué forma se inserta nuestra iniciativa o proyecto, podemos ir buscando aliados en el camino. Entonces, no solamente es el tema del mapeo de actores, sino el conocimiento también del marco de la agenda internacional sobre el cual estamos parados para poder hacer una ejecución. No solamente lo que tiene que ver con Naciones Unidas, lo que tiene que ver, en este caso, por ejemplo, acaba de pasar la COP de cambio climático y hay unos lineamientos, viene la reunión del Convenio de Diversidad Biológica, fue hace unos meses lo que tiene que ver con la Convención sobre Desertificación y Degradación de Tierras, y todos estos acuerdos de los cuales México es parte, digamos que integran lo que es la agenda internacional en un distinto marco de prioridades. Entonces, muchas de las iniciativas que tenemos en realidad se ajustan a los objetivos de la agenda internacional. Solo hay que conocerla, ver cómo funciona y obviamente pues hay que aprender cómo trabajan, porque como trabaja, por ejemplo, mi colega Lorena en GIZ, es diferente, por ejemplo, a lo que yo hacía en PNUD. En Naciones Unidas es diferente a cómo trabaja USAID, es diferente a cómo trabaja JICA o ASID, que es la Agencia de Cooperación Japonesa o la Agencia de Cooperación española o estadounidense. Tenemos diferentes mecanismos de trabajo y obviamente depende mucho del marco conceptual de cada una de las agencias. Lo bueno de todo esto es que como nosotros hacemos un planteamiento específico desde afuera con un interés propio, solamente necesitamos saber de qué manera insertarnos y en qué punto de ese proceso de implementación de cada uno de los actores. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a pasar con la doctora Lorena, por favor. Gracias, Noemí. Bueno, pues complementando a lo que acaba de decir Alejandro, me parece, y que comentó también Carla, me gustaría tal vez responder esto con un ejemplo muy concreto, ¿no? Nosotros implementamos un proyecto para solucionar el problema del riesgo del sector turístico en relación a los efectos del cambio climático. Lo primero, y como ya bien lo comentaron todo el mundo, es un tema de planeación, pero muy bien analizada. Porque si nosotros queremos tener un impacto en el sector turístico, que es el objetivo de Adaptur, y les decimos que tienen un riesgo, pues claro que les va a llamar la atención, pero van a decir, bueno, está bien, alguien tendrá que venir a solucionarlo. Cuando en el análisis para la planeación identificamos que tenemos que hablarles de riesgo, pero sobre todo de riesgo económico al sector privado, entonces sí voltean a verte. Entonces, la planeación va desde reconocer el problema, como lo decía Carla, enamorarse del problema, reconocerlo, identificar las metas que quieres alcanzar, como también ya lo dijo Alejandro, reconocer cómo estas metas y las actividades definidas para las metas, los objetivos, ¿no? Todos los que estamos aquí, yo creo que hemos tenido la oportunidad de estar en un proceso de planeación, pues reconocer el outcome, ¿no? El objetivo general, hacia dónde queremos llevar esto, nuestros outputs, que son nuestras metas a corto, mediano plazo con actividades. Y una vez que tienes todo ese proceso de planeación, tienes que tener muy claro, en efecto, a los actores que están involucrados. Ya lo comentaba Alejandro, hacer un mapeo de actores es algo muy básico, pero yo les diría que algo que es muy importante no nada más es identificar qué actores están involucrados de manera directa y de manera indirecta. Algo que hacemos mucho en la cooperación y lo recomendaría siempre hacerlo, es una vez que tienes identificados a estos actores, hacer este mapa en relación a quién se involucra de manera directa e indirecta,
tienes que identificar las vinculaciones y las relaciones o no relaciones que pueden tener estos actores. Es decir, tú estás pensando en un proyecto de desarrollo y resulta que es un proyecto que tiene que vincularse, obviamente, multinivel, multisectorial, intrasectorial, y pues, por ejemplo, nosotros tenemos proyectos en zonas marítimo-costeras, pues tiene que ver el municipio, tiene que ver el estado, tiene que ver la federación, y pues tienes que buscar cuáles son estas relaciones para poder identificar la manera de dialogar. Porque, bueno, pues puedes tener actores súper cooperativos que ya están haciendo estas actividades vinculadas a lo que tú estás visualizando. Eso es muy importante en tu mapeo de actores, además de identificar las relaciones o no relaciones que pueda haber, identificar quién está haciendo qué, porque pues sería rarísimo que llegáramos a descubrir el hilo negro, ¿no? Casi todo el mundo está trabajando en temas asociados, y algo que es muy interesante es ver, eso es a lo que les llamamos punto de entrada, que comentaba en mi participación anterior, y ver de estos puntos de entrada qué enfoque están teniendo en relación al tema que yo quiero abordar. Es decir, por ejemplo, en Adaptur, nuestro objetivo es generar medidas de adaptación basadas en ecosistemas para el sector turístico, reconociendo los servicios ecosistémicos que estos nos brindan. Hay muchas organizaciones que están trabajando, incluso de parte del sector privado, tienen actividades que están asociadas a la conservación o a la restauración, pero no tienen el enfoque de cambio climático. Cuando le das ese enfoque, pues puedes darte cuenta que hay un montón de organizaciones trabajando en lo mismo, solamente había que darle un poquito el giro, y eso te ayuda muchísimo a avanzar con acciones muy concretas que ya tienen un avance, y bueno, pues todo este proceso te permite ir haciendo estas articulaciones. En realidad no es complicado, pero sí hay que hacer un análisis súper concreto, súper específico, porque en este análisis de mapeo de actores y de las relaciones y no relaciones, van a estar, en esos detalles van a estar la posibilidad de avanzar y que se te abran muchas puertas o que se te cierren, ¿no? La metodología que utilizamos en la GIZ cuando vemos estas relaciones o relaciones truncas, también identificamos a los veto players, que les llamamos, que puede ser alguien que tiene muchas ganas, pero que tal vez el objetivo está enfocado desde otra perspectiva. Puede ser política, puede ser económica, puede ser que nada más está enojado con el mundo, o que simplemente no coincide. Y entonces, parte de tu diseño, de tu estrategia, de tu planeación, está enfocada a la comunicación. Y esto también lo vinculo con la anterior, y con esto cierro. Puedes tener muy buena propuesta, puede ser que ya estés trabajando desde hace muchísimo o apenas vas a arrancar, pero algo que es muy importante en este proceso de planeación es tener bien marcada tu línea base, dónde estás partiendo, es decir, hacer un análisis CAP, o si no tienes conocimientos, actitudes y prácticas, CAP, o por lo menos un análisis de dónde estás partiendo, para que después, en el proceso de evaluación y monitoreo del que hablaba Carla, puedas, una vez que pasó el proceso o el primer ciclo de implementación, puedas tener un punto de comparación y puedas reconocer que los indicadores son indicadores de impacto y no solo indicadores numéricos. Esto es muy importante, sumado a la comunicación, para que si lo quieres proyectar a una perspectiva de lo local, a lo nacional, a lo regional, a lo internacional, pues tu proceso de comunicación tiene que ser suficientemente claro y tener este análisis para decir realmente mi proyecto está teniendo impacto, porque hay miles de proyectos que se quedan solamente en ese proceso de planeación y medio implementación, y que no hay más allá. O sea, ¿qué pasa cuando ya no vas a tener financiamiento? Entonces, creo que este punto es muy importante, y pensar en una comunicación suficientemente estratégica para definir cuál es el impacto que está teniendo o que pretende tener tu proyecto. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Vamos a pasar con Carla, por favor. Buenísimo, pues justo en esta parte de cómo se conjugan las metas, ¿no? Hablar desde las metas es porque ya hay un tema puesto en común sobre la mesa, ya tenemos claridad de hacia dónde vamos todos y todas estas actores que están involucrados, pero justo el gran reto es para que sean exitosos, ¿no? Sabemos de casos en los que no funcionan, y creo que esa es una gran ventaja también, saber cómo es que no funcionó. En América Latina tenemos muchísimo ingenio para darle la vuelta y solucionar y buscar el cómo sí. Entonces, hacer experiencias exitosas entre todos estos actores. Sí había por ahí una pregunta
y quisiera como abundarla, es que ponían, oigan, ¿y el marco normativo qué onda? ¿Juega un papel importante en esta cuestión de las metas? Claro que juega un punto muy importante porque es el marco habilitador, ¿no? O sea, quizás el municipio quiera hacer algo y tiene todas las ganas y tiene la lana para poderle meter a ese proyecto, pero no hay un marco habilitador estatal, un marco habilitador federal que le permita, ¿no? Generarlo. Entonces, desde ahí partimos en que hay que poner un piso parejo y el marco habilitador es uno de ellos. La cooperación internacional hace mucho este trabajo de fortalecimiento de capacidades en los cuerpos legislativos, por ejemplo, y eso permite ir escalonando, ¿no? Lo que en la praxis quisiera hacer el municipio, un escalón arriba, el Estado no lo tiene, entonces ahí interviene como un switch, como hacer un match con la cooperación internacional. Entonces eso es bien, bien interesante. Y Lorena tomó un punto bien, bien interesante. ¿Qué pasa con la comunicación entre los thinkers y los makers? Quien diseña y quien ejecuta. Muchas veces se contraponen. A veces la perspectiva o las ópticas, como bien comentaba, es lograr que este enfoque se dé entre cada uno de los actores que están participando. Y para que esto se conjugue y se logren los consensos, hay que hacer mucho trabajo de comunicación, mucha negociación, eh, saber y conocer a los equipos, ¿no? Hay muchas habilidades técnicas, ¿no? Que puedes saberte la metodología de plantear y leer una matriz, interpretarla, pero a la hora de comunicarlo con las comunidades, truena, ¿no? Esa persona que es el thinker puede estar súper trucha con su matriz y tenerlo súper controlado, pero ya a la hora de ir a campo y comunicarlo y hacerlo digerible, se encuentran con una pared. Y ahí es donde entran los makers, ¿no? Las personas que tienen estas habilidades blandas también para comunicar, para poder dar a conocer. No estoy diciendo que thinkers y makers son dos equipos diferentes, pero sí ambos necesitan como este puenteo de las habilidades blandas. Comunicación estratégica, asertividad, empatía, creatividad, ¿no? Son como estas habilidades que uno necesita. El trabajo presión, muchos se burlan de eso, ¿no? De, ay, es que la nueva onda es trabajar bajo presión, pero la realidad es que todos estamos trabajando bajo presión y las comunidades muchas veces también están sometidas a una presión al no tener un puente de comunicación claro y efectivo. Entonces, también esta parte de la comunicación juega un rol muy, muy importante para que estas metas se conjuguen. Y plantear metas quizás en superficie sea muy sencillo desde la planeación, pero si logras hacer la tesitura de tejer con las comunidades, pues vas a entender cómo es la comunicación, cómo se tiene que hacer toda esta parte del tejido, el entramado. Yo siempre he creído que un empathy map vale muchísimo más que quizás estructurar una matriz con tantos renglones que a veces el que lo interpreta no sabe para dónde va. Entonces, son como estas habilidades que todo el equipo debe juntar. Sí es importante. En la integración multinivel hay muchas habilidades que se requieren y se requiere un trabajo en equipo. Se requiere como esta visión colectiva también, es parte de lograr que esas metas se conjuguen y poner como al servicio, ¿no? Al servicio los conocimientos, las técnicas, las habilidades. Lorena comentó el tema del CAP, ¿no? Es esta parte del conocimiento, las actitudes y las prácticas son súper importantes para que logremos conjugar metas, ¿no? Metas que parecían muy cuadradas, pero son el éxito de un proyecto. Y eso me lo llevo muy, muy grabado cuando en Puebla rebutaron a Bonafón, o sea, a Bonafón lo tronaron por un tema de comunicación, por un tema de que no se supo manejar muy bien el proyecto y hasta la fecha sigue siendo un tema para el Estado muy, pues muy sensible, ¿no? Porque había una inversión económica que se perdió por un mal manejo del proyecto, por muchas cuestiones que no se cuidaron. Entonces, podemos saber cómo son los no exitosos, pero justo encontrar estas herramientas para el éxito,
pues es algo que se tiene que hacer y compartir, y creo que en este diplomado lo van a poder encontrar de alguna manera. Muy bien, muchísimas gracias, Carla. Muy interesantes sus aportaciones. Aquí quisiera rescatar mucho los ejemplos que nos brindan, ¿no? El ejemplo que pusieron de Guanajuato, el ejemplo del caso de no éxito también. Es importante que muchas veces los fracasos de proyectos nos dejan mucho más enseñanzas que los que son exitosos de primera mano, ¿no? Creo que los errores nos brindan la oportunidad de ver esas ventanas de oportunidad para mejorar en el siguiente proyecto. Y esto que mencionan ustedes, el mapeo de actores, el nivel de importancia que va a hacer cada actor para los objetivos del proyecto, el trabajo bajo presión, que al final de cuentas tiene que llevar una planeación, pero aunque lleves una planeación, a veces salen cosas que no estaban contempladas, cómo manejarlo, la comunicación, cómo debe de ser distinta, ¿no? Si vas a hablar con personas de gobierno, si vas a hablar con personas de la academia, si vas a hablar con empresarios, tienes que tener la habilidad para identificar qué auditorio vas a manejar y que tu proyecto sea bien visto, a pesar de tener el mismo objetivo, va para distintos auditorios, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que en su conclusión, que tienen 3 minutos cada uno para darla, pudiéramos llevar la conclusión hacia estos conocimientos y habilidades blandas que las personas que se metan al diplomado van a adquirir, y pues cómo es la visión que se tiene de un proyecto social, ¿no? O sea, este webinar lo hicimos principalmente con el objetivo del diplomado, y cómo llevarlos de la mano para que sus proyectos sean un caso de éxito o un caso de aprendizaje, ¿no? Más que fracaso, me gustaría utilizar el término aprendizaje, porque no nacemos expertos de la noche a la mañana, pero todas estas herramientas, conocimiento y habilidades les va a brindar el diplomado para que terminando, pues ellos puedan poner en práctica todo esto, ¿no? Entonces tenemos 3 minutos, podemos comenzar con la doctora Lorena, por favor. Es un desafío, 3 minutos, pero bueno, gracias, Noemí. Bueno, básicamente y en resumen, habilidades importantes para planear, pensar, planear, ejecutar, evaluar, monitorear, evaluar e incluso llegar a los procesos de financiamiento en diferentes niveles. Creo que las habilidades que se necesitan para ello, uno es ser sensible a las necesidades y a las problemáticas globales y obviamente locales, ¿no? Definitivamente no puedes resolver nada global si no estás vinculándolo o ejecutándolo de manera local. Entonces, yo creo que todos quienes estamos aquí tenemos mucha claridad en relación a que un buen proyecto social se enfoca a trabajar algo local para poder dar soluciones locales que permitan después escalar. Reconocer los elementos que se necesitan para hacer una buena planeación. Definitivamente una buena ejecución, considerando monitoreo, evaluación, comunicación. Nada más aquí me gustaría agregar algo a lo que comentaba Carla en relación a la comunicación. No nada más es hacia los actores que se vinculan para la ejecución o la planeación, siempre también, si tú quieres escalar tu proyecto al punto de que pueda ser financiable por la cooperación internacional, por la banca, etcétera, tienes que considerar una comunicación adecuada para los comitentes, ¿no? No es lo mismo, como tú bien lo comentaste, a quién le vas a hablar, y bueno, pues también tienes que tener ese diálogo con aquellos que te van a poder financiar. Entonces, todas esas habilidades creo que vale la pena manejarlas, reconocer que se pueden adquirir desde una perspectiva teórica, por supuesto, pero lo que mejor va a ser es cuando empiezan a implementar sus proyectos. Reconocer la agenda internacional, las necesidades que hay de esta agenda como para poder ir cumpliendo, y lo mencionó en su momento el maestro Alejandro. Reconocer bien cómo es esta agenda internacional en el sentido no solamente de la temática, sino entenderla. ¿Qué quiere decir eso? Y pongo un ejemplo y con esto cierro mis 3 minutos. Muchas veces creemos que si se habla de cumplir con las metas de la Agenda 2030, es decir, bueno, si el tema es género, pues involucrar mujeres en mi capacitación. Y eso no es específicamente entender las metas globales, ¿no? Tenemos que entender cómo están vinculadas, con qué proyectos, con qué indicadores, cómo realmente estaría atendiendo esa agenda, no solamente involucrando mujeres, sino es un proceso de empoderamiento, son metas nacionales, metas locales, regionales. Entonces,
para poder tener una dimensión muchísimo más amplia y que eso va a ser la diferencia entre alguien que genera un proyecto y alguien que tiene las habilidades de poder hacer un análisis concreto en relación a todos los temas transversales que pueden dar un proyecto sostenible, eficiente, resiliente, y pues creo que este diplomado va a ayudar muchísimo a poder brindar estas dimensiones, estas herramientas y estas habilidades. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Vamos, ingeniera Carla. Muy bien, pues yo quisiera cerrar con lo siguiente. El mundo requiere exploradores de problemas, ¿no? Y que estos se encuentren abiertos a desaprender y aprender a compartir sus capas. Algunos de nosotros sabemos que algunas habilidades están por ahí dormidas y están por desarrollarse, y algunas otras están ya muy desarrolladas, entonces hay que aprender a compartirlas para lograr poner al servicio todas estas habilidades técnicas y blandas en el diseño y la ejecución de proyectos que puedan ser escalables a nivel internacional, que sería como la meta, buscarlo, ¿no? Y ver que estas problemáticas pues las requiere el mundo o genera un deseo, ¿no? Desde la sociedad o desde el tema ambiental. Te van a pagar por ello, eso también es bien importante, no está peleado, es sumamente importante no pelearse con esa idea de que como hago proyectos sociales no lo voy a cobrar. Claro, tiene un costo tu chamba. El otro es algo que te apasione. Si te apasiona es mucho más sencillo. Y también que pues sea algo que te genere vocación, ¿no? En este tema de los proyectos. Creo que si logramos encontrar esa parte del propósito, del por qué estoy vinculándome hacia estos proyectos, en verdad vas a encontrar un buen de actores que muchas veces decían, ah, sí, no lo había visto. Necesitamos una persona que esté generando o diseñando o ejecutando estos proyectos, ¿no? Entonces, si tú estás como en ese limbo de no saber hacia dónde navegar y te llama la atención, creo que esta información es para ti, vale la pena que le des una ojeada a la información y que te sumes, ¿no? Muchas veces tenemos miedo como a dar ese brinco, pero pues es muy importante. Esa sería mi conclusión. Muy bien, Carla, muchísimas gracias. Maestro Alejandro. Creo que siempre las cosas suceden o se entienden mejor con un ejemplo, ¿no? Por una parte, y son habilidades blandas, tiene que ver con esta parte como de ciudadanía global que se hablaba antes, pero que hoy tiene un enfoque de multiculturalidad, que creo que es algo que se va a aprender. Yo solamente por ponerles un ejemplo, cuando estaba en Naciones Unidas, trabajaba con el conocimiento tradicional de pueblos indígenas para ver un tema que tenía que ver con cosas que no se ven, que son los recursos genéticos, que aprovechan empresas multinacionales para las cuales hay que hacer instrumentos económicos y que al final de cuentas cumple con un protocolo internacional. Entonces, siendo biólogo, pero en realidad todo lo que tengo casi publicado es en economía, pues les da una idea de las habilidades que se deben de tener para poder implementar proyectos. Esto es tener un enfoque amplio, tratar de no juzgar, aprender a generar, a crear y a co-crear y estar inserto en redes de trabajo. A final de cuentas, esta historia de los pueblos indígenas acabó conmigo en una torre bancaria aprendiendo sobre blockchain y criptomonedas. Entonces, eso es como para que se den una idea de cómo es un proceso, y solamente estamos hablando de un proyecto y el multienfoque que tiene que darse. Y eso también nos hace ser conscientes de nuestras limitaciones. Y justamente por eso generar equipos de trabajo. Y no solamente esos equipos de trabajo, sino generar redes de trabajo. Entonces, son parte de lo que vamos a estar explorando en el diplomado. Mucho o casi todo de lo que les vamos a platicar tiene que ver no con lo que estamos viendo en los libros o con los artículos que les vamos a recomendar que lean, sino con lo que estamos haciendo en campo. Cada uno de nosotros está trabajando específicamente en distintos proyectos, está trabajando en distintos enfoques, y esta experiencia práctica de la aplicación teórica, que a veces nos da otro tipo de visión cuando estamos en el terreno, pues es parte de lo que vamos a estar analizando, viendo y comunicando. Toda la parte de comunicación, no solamente, que también es parte de las herramientas que se requieren,
es interna, porque interna hay un proceso de comunicación, hay otro proceso que es otro nivel de comunicación con los socios con los que estamos trabajando, y finalmente hay otro nivel de comunicación que es externo. Y ese nivel externo de comunicación además se divide en targets. Entonces, una cosa es los beneficiarios, otra cosa es los cobeneficiarios, las instituciones, el gobierno, el sector privado, el sector social, etcétera. Entonces, todo esto es parte de las habilidades que vamos a estar explorando. Si ustedes solamente ven esta parte, pues se van a dar cuenta de las diferentes formaciones que tenemos y de cómo nos juntamos a través de nuestro trabajo para resolver problemas y pasar a esa pequeña, aunque profunda brecha de ser problemólogos a ser solucionólogos, ¿no? Entonces, pues los esperamos. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas aquí en el chat. Tenemos 20 minutos para responderlas. Si quieren, las voy a ir leyendo, pero si alguien quisiera levantar la mano y que lo escuchemos, también pueden hacerlo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con José Zelaya. Dice, para el maestro Alejandro, ¿dónde encontrar los proyectos público-privados que están en Guanajuato? Menciona los municipios donde están trabajando. Y si es que se podrían compartir sus emails. No sé si, maestro, no tiene su micrófono activado. Creo que, bueno, lo de los emails, creo que ahí los pueden poner nuestras colegas de la universidad. Y bueno, aquí en Guanajuato estamos trabajando en varios municipios, específicamente, pues como te decía, ahorita estamos en León, Guanajuato, Silao, en esta parte, en San Felipe, hacia la parte norte. Estamos, también estuvo trabajando Adaptur, no nosotros, pero en San Miguel de Allende. Estamos por comenzar otro proceso en el sur del estado, probablemente en Acámbaro y también en Yuriria. Y este año que entra vamos a comenzar a trabajar desarrollando paisajes productivos en 10 áreas naturales protegidas. Esto es un trabajo igual desde el campo, desde lo local, generando clústeres, cadenas de valor y tratando de que la gente pueda vivir de la biodiversidad. El día de mañana y pasado mañana tenemos aquí en León, Guanajuato, un foro de inversión de impacto donde vamos a conjuntar a empresas y a actores sociales que tienen iniciativas cuya base es la biodiversidad, porque pensamos que el año que entra es probable que saquemos un fondo de bioeconomía para financiar proyectos aquí en el estado. Entonces, digo, está aquí en León, en las instalaciones de la Universidad del Valle, me parece, pero bueno, el día de mañana son conferencias, van a venir personas muy importantes del proyecto de Biofin, va a venir la gente de responsabilidad social de una empresa gigantesca que se llama Tox, que es parte de este eslabonamiento de productos que se hacen, y va a haber aproximadamente 20 expositores. El día de mañana, de pasado mañana va a haber talleres donde estos propios expositores nos van a contar sobre su experiencia y sobre las herramientas que se necesitan para poder hacer estos procesos de intervención. Lo que estamos tratando de focalizar es justamente el interés de las empresas y del sector privado de generar financiación y pensarla en términos de inversión y que esa inversión nos dé una alta rentabilidad ambiental, social y por supuesto económica. Entonces, eso es lo que te puedo decir, y si puedes llegar a León mañana, si andas aquí en el estado, pues bienvenido eres. Muchas gracias, maestro. Saludos desde Tonalá, Chiapas, lluvias en el Estero Sociedad Civil, saludos. José Zelaya vuelve a comentar referencias sobre normatividad mexicana para evaluar recursos naturales que deriven proyectos productivos. Pregunta si han encontrado incompatibilidad en los marcos normativos mexicanos y la manera de trabajar de cada agencia internacional. Hace otro comentario para finalizar. Él dice, la iniciativa privada participa solo que saquen ellos beneficios. ¿Es así o me equivoco? Quien guste puede responder esa pregunta. Sí, si me permites, Noemí. Adelante. No, podría ser la visión que más común, en efecto, ¿no? Como cuál es el beneficio. Creo que todos participando en algún tipo de proyecto, por supuesto, encontrarían algún beneficio, pero no todo el sector privado lo identifica como un beneficio específico económico, ¿no? Creo que si lo visualizamos desde una perspectiva más amplia de responsabilidad,
Hay empresas, y puedo hablar de varias de ellas desde la perspectiva del turismo, que es con quienes estamos trabajando actualmente, que tienen mucha claridad de que si no intervienen para conservar sus recursos naturales, pues, y visualizando los recursos naturales como un capital natural, y reconociendo los servicios que les brindan estos ecosistemas, sus negocios como tal se van a ver afectados. Si desde esa perspectiva estás visualizando un beneficio, pues sí, pero sí hay empresas que tienen muy claro ya este proceso de que tienen que ser sostenibles, ambientalmente responsables, socialmente responsables también, y bueno, pues que ya pasaron este proceso de la sensibilización y a entender que la situación en la que estamos es causa del trabajo de todos para poder deteriorar el medio ambiente, ¿no? Entonces, no todas están como esperando a ver cuál es el beneficio. Muchas de ellas incluso traen propuestas interesantes. En la península de Yucatán, precisamente, les puedo decir, en Quintana Roo, hay hoteles de gran turismo que están trabajando de manera interesante. Por ejemplo, Moon Palace fue de los primeros hoteles, cadena hotelera, que se sumó a hacer medidas de adaptación basadas en ecosistemas, aportando recurso para poder restaurar las dunas costeras. Claro, eso después de que vieron el impacto que esto tenía, ¿no? De lo que estaba pasando por los efectos del cambio climático y el impacto económico que puede tener para la infraestructura, pero también les puedo decir que fue de los primeros hoteles que identificaron la problemática del sargazo y que empezaron a invertir para ver cómo solucionar o cómo establecer nuevas oportunidades en relación al sargazo para, pues, dar opciones a todo mundo en los municipios aledaños, recuperar la arena, entre otras cosas. Entonces, claro, siempre va a haber un beneficio desde una perspectiva global, pero no todos es como desde una perspectiva económica, de, solamente si me regresas, ¿no? Ciertamente no es fácil establecer un diálogo con el sector privado en relación a, oye, conserva y ya, porque tienes que hablarles desde una perspectiva económica, el riesgo económico a tu negocio, por supuesto, y muchos de ellos, después de que entras con ese discurso, ¿no? Muy específico de, eres vulnerable a los efectos del cambio climático, hay riesgo económico, primero cachan lo económico, ven qué pueden hacer, y ya después el proceso de sensibilización es bastante interesante porque lo van visualizando. Sobre todo, les puedo decir, los empresarios nacionales fueron muy sensibles a este proceso, ¿no? Desde la perspectiva, insisto, del turismo, reconociendo que si no actúan hoy, pues ellos van a heredar sus hoteles, sus negocios, sus restaurantes a su familia, ¿no? Con ellos es un poquito más fácil trabajar porque lo reconocen y dicen, bueno, me tengo que involucrar. Las grandes cadenas hoteleras o las grandes inversiones, los grandes inversionistas, de pronto no es tan sencillo porque dicen ellos, bueno, pues yo llego, desarrollo y me voy. Entonces, el proceso es un poco más complejo, pero podría decir que hay de todo en la viña del Señor. Muchas gracias, doctora. Vamos a ver aquí. Mira, yo quiero comentarte algo, justamente un poquito en relación con eso que comentaba Lorena. La verdad es que hay diferentes formas. Por ejemplo, yo hace rato tenía una discusión bastante acalorada con unos colegas sobre el tema de los impuestos verdes que se van a poner aquí en Guanajuato. Ya hay impuestos verdes en Yucatán, en Zacatecas, digamos, en varios estados, y es una forma en que de manera, digamos, regulada se integran o se quieren integrar y favorecer cierto tipo de conductas para disminuir las externalidades. Digamos, eso es a manera institucional, pero obviamente los regulados esencialmente pues, son las empresas nacionales y transnacionales, inclusive los pequeños negocios en algunos casos. Pero hay otra parte que tiene que ver, como bien conectaba Lorena, en que el modelo de negocio de las empresas requiere ecosistemas sanos, requiere ecosistemas resilientes, requiere de descarbonizar sus cadenas de producción. Entonces, las empresas cada vez más están buscando ese tipo de proyectos porque tienen muchas carreras hacia cero, que se llama Race to Zero, y que para de aquí al 2030 necesitan descarbonizar todo. Entonces, la cantidad de posibilidades de proyectos en campo es altísima, solamente hay que hacerlas. Nosotros, por ejemplo, aquí trabajamos con Pirelli, con Volkswagen, probablemente con otra empresa grande que se llama Biopapel, y
Solamente con estas empresas estamos, por ejemplo, teniendo un financiamiento con un horizonte de 6 años de aproximadamente unos 30 millones de pesos, ¿no? Entonces, sí hay ese tipo de posibilidades. En el caso de ambas empresas, tanto de Volkswagen, de Pirelli y de Biopapel, se carga a utilidad. Entonces, es decir, sí le cuesta a la empresa, aunque ninguna de las empresas está exactamente en el sitio. Entonces, tiene que ver con las áreas y con todos los reportes que ahora se hacen de responsabilidad social y que sí tienen que estar bien delimitados para que las empresas no hagan greenwashing, ¿no? Entonces, creo que es importante la pregunta y es nada más para abonar la respuesta de la doctora Lorena. Muchísimas gracias. Carla. Yo ese quisiera abonar también, o sea, desde esta parte de los tomadores de decisiones, ¿no? Desde esa perspectiva, pero también está la parte, regreso a los makers. A mí me tocó asesorar a la persona que se hace responsable desde Alemania de todo el diseño de carrocería y que se hace cargo ahora de todo el tema del auto eléctrico, ¿no? En Volkswagen. Y me decía, ¿qué hago? ¿Cómo entiendo el tema del cambio climático? Porque no sé para dónde ir. Y justo me decía, ya hay una política muy estructurada de parte de la empresa y ahora mi reto es meterle ingeniería, ¿no? O sea, meterle ingeniería realmente a cambiar los autos y vamos a dejar de ser un motor, ¿no? El que hemos conocido. Y hay entonces una preocupación también desde los niños, ¿no? Estas redes de trabajo también permiten que quienes estén tomando decisiones va a tener afectaciones también con la gente que está diseñando desde cero. Entonces creo que eso es muy importante también verlo. En nuestras redes de trabajo también tenemos como esta convivencia y podemos hacer una incidencia con el cambio del paradigma. Eso es importante. Hace un rato veía el tema de, hay muchos impuestos, pero tiene que ver con un partido. Pues realmente no sé si sea desde un partido, sino también creo que tiene que ver mucho con la planeación. Yo voy a hablar desde mi experiencia con mi estado, ¿no? En Puebla, el estado enfrenta muchos cambios y un proyecto que puede tener una visión a largo plazo, de repente viene otro gobierno y ¡pum!, se cambia. Quizás ese sea un reto del tema del seguimiento de los buenos proyectos, pero también algo que he aprendido desde los laboratorios de la ciudadanía es justo los partidos, los gobiernos van a cambiar, pero los que se quedan siempre son las organizaciones y desde ahí también se tiene que hacer mucho de agenda ciudadana. Platicábamos hace un rato sobre el tema de gobernanza, que es parte de esos contrapesos y de buscar que los proyectos que sí se están ejecutando bien permanezcan y que se evalúen. También creo que ese es un compromiso bien importante desde la ciudadanía, lograr tener espacios de participación y evaluación que permitan que los buenos proyectos continúen y los que nomás no sirven, pues buscar otras alternativas, ¿no? Entonces creo que eso también es importante. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas acá. Dice Redmi Note, mi problema en Tonalá, Chiapas, ¿cómo poder detonar la conservación de la zona arqueológica desde su iglesia, desde su flora y fauna? ¿Alguno quisiera contestar? Mira, yo lo que te podría decir, porque hay muchos proyectos hay así. Yo estuve trabajando también, estuvo Lorena ahí en Chiapas durante al menos unos 5 años y existen muchas posibilidades. De hecho, Chiapas es uno de los receptores de financiamiento más importantes de todo el país. Lo que hay que ver es exactamente, pues, delimitar el problema, ver cuáles son las posibilidades que existen. Ya hay, digamos, mucha experiencia en el tema de zonas arqueológicas o de valor cultural o de valor tradicional indígena y medio ambiente, y ahí lo que se tiene que buscar es nada más la mejor forma o cuál es el marco teórico de aproximación, si es un tema de, digamos, conservación del patrimonio histórico, si es un tema de bioculturalidad, si es un tema de restauración ecológica, si es un tema potencial, por ejemplo, de turismo religioso y turismo espacio abierto. Y bueno, una vez que se elige el marco de aproximación es que se puede comenzar a buscar financiamiento. Lo que, eso sí, eso hay que tenerlo siempre muy claro, muchas veces no es muy fácil, es un proceso
difícil y es un proceso en donde hay que estar tocando muchas puertas, pero si el proyecto está bien diseñado y tiene todos los criterios, resulta atractivo para más de un financiador. Muy bien, muchas gracias. Aquí Lorena, perdón. Sí, perdón, nada más para agregar la respuesta respuesta de Alejandro. Creo que es muy importante aquí tu mapeo de actores, precisamente en el sentido de tener muy claro la meta a la que quieren llegar, el objetivo específico, porque en este caso el INAH es un actor clave, ¿no? Y te lo comento porque cuando hablamos de monumentos históricos, ¿no? Híjole, se vuelve una situación bien compleja, entonces creo que valdría la pena, como ya lo comentó Alejandro, ver la dimensión en relación a hacia dónde quieren enfocar el proyecto, considerando que estás visualizando flora, fauna, tal vez habría que ver también las condiciones climáticas que afectan en este sentido al lugar. Hay varios documentos que plantean este proceso de conservar los monumentos históricos en relación a los efectos del cambio climático, la biodiversidad alrededor, pero sí uno de los actores clave es el INAH. Y hay una dirección de monumentos históricos, entonces vale la pena planteárselo, o sea, que ellos sean tus aliados estratégicos, porque luego ahí es en donde se atora un poquito el proceso, y reconocer los cobeneficios, ¿no? O sea, ya lo comentó también Alejandro, hacia dónde lo quieres dirigir, qué opciones estás visualizando, solamente conservar y ya no tocar, o hacer un planteamiento de recuperación del sitio, conservación de la biodiversidad, recuperación económica desde una perspectiva turística, cultural, ¿no? Entonces, todo eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta para poder empezar a hacer una proyección y, bueno, pues hacer las alianzas estratégicas adecuadas. Muchas gracias. La siguiente que tenemos dice, el Tren Maya es un buen ejemplo de multiactores y multienfoques. ¿Qué opinan de eso? Yo creo que depende mucho el enfoque sobre el que lo que queramos analizar. Cualquier obra de infraestructura de ese tamaño requiere de un enfoque, pero sobre todo en el caso de infraestructura sentada en el territorio, requiere primero de un consentimiento fundamentado previo de parte de todas las comunidades indígenas que se van a ver afectadas positiva y negativamente por cualquier tipo de obra de infraestructura. Yo creo que justamente el Tren Maya es un ejemplo de los desafíos que implica la planeación de un proyecto integrado, debido a que la concepción fue integrada, pero la ejecución fue partida, es que se está enfrentando a muchísimos problemas y a muchísimos desafíos. Y aquí es donde también tiene que ver el tema del marco legal, porque, bueno, no contó durante mucho tiempo con su manifestación de impacto ambiental. Existe un vacío a nivel peninsular en tema de regulación del agua por la orografía y el tipo de suelos que tiene toda la península de Yucatán, y hizo este proyecto que, por ejemplo, el estado de Quintana Roo generara una ley de responsabilidad ambiental hace un par de años específica para tratar este tipo de obras, que si bien pueden tener, digamos, desde la federación cierto tipo de extensiones en sus efectos negativos en los ecosistemas, pues desde el punto de vista más local, estatal y obviamente en más pequeña escala se ve que sí los tiene, y entonces se generan marcos legales que puedan permitir a las autoridades locales tener algún tipo de actuación. Entonces, creo que sí es un ejemplo de un proyecto que tiene incidencia en el territorio, pero que de haberse elaborado bajo otros lineamientos de integralidad, el día de hoy probablemente tendría mucho más empatía y muchísimos menos detractores dentro de las propias comunidades. Aquí no estoy hablando de las organizaciones sociales o de la gente en Twitter. Lo digo porque conozco muchas de las comunidades por donde va a pasar, y las mismas comunidades nos han buscado para externarnos pues los problemas que están teniendo y las formas de actuación con base en sus derechos consuetudinarios, para poder ir deteniendo. Y bueno, esto está haciendo que un proyecto planeado para una cierta temporalidad pues seguramente va a llevar muchísimo más tiempo poder ejecutarlo. Muy bien, doctora. Bueno, yo agregaría nada más un punto muy importante.
que es el tema de las externalidades, ¿no? Un proyecto de desarrollo sustentable o sostenible, como lo quieran visualizar, tiene que considerar las externalidades y, bueno, pues tiene que ser de no arrepentimiento. Y pues desde la perspectiva de la cooperación nosotros nos mantenemos un poco al margen en relación a lo que se está haciendo con este proyecto, porque nosotros sí visualizamos externalidades. Y bueno, pues estas externalidades pueden ser positivas, en efecto, o sea, uno podría enlistar las cuestiones positivas que atrae un proyecto de infraestructura como este. Pero bueno, visualizaríamos si se tendría que hacer un análisis en relación a este no arrepentimiento enfocado al impacto ambiental, al impacto social, al impacto económico, positivo o negativo, y eso nos ayudaría a hacer un análisis muchísimo más concreto, específico, en relación a si el trazo es el adecuado, por ejemplo, ¿no? O si las estaciones marcadas que se han cambiado en varias ocasiones son las adecuadas, o si el impacto posterior a que esté desarrollado este tren en donde se esté haciendo una sobrecarga de algunos de los destinos establecidos es el adecuado, o si el manejo del destino, un ejemplo, Tulum, que es un municipio que ahorita tiene muchísimas problemáticas asociadas a la energía, al agua, al manejo de residuos, al turismo excesivo, a la gentrificación, pues es lo más adecuado, ¿no? Entonces, la idea no es mala, no es buena, o sea, en realidad la idea es un proyecto de desarrollo que tendría que ser muy analizado con mucha minuciosidad en relación a estas externalidades y a estos impactos. Perfecto, ingeniera Carla Ramos. Pues coincido, esta parte de poder lograr analizar desde un macro a un micro es fundamental. Alguna vez discutía con algún arquitecto la parte que veíamos en Puebla con el tema de la gentrificación. Él decía, como arquitecto y desarrollador, es que la gentrificación es positiva, claro, desde las perspectivas técnicas adecuadas, pero si logramos ver toda... Es como ese ejercicio del número 9, que para unos es un 6, es como verlo desde las perspectivas adecuadas y saber, ¿no? Desde dónde se ve, no nada más analizarlo desde donde se ve un 9 y desde donde se ve un 6. Creo que eso es fundamental. Lograr consensos es clave para este tipo de proyectos y tener muy claro que estos proyectos que se gestionan desde el tema social deben de tener un no arrepentimiento, porque de ahí no hay marcha atrás y si la hay, va a haber costos o beneficios que asumir. Muy bien, pues nada más para concluir con la parte de los comentarios, aquí hay algunos que mencionan, en Guanajuato hay muchísimos impuestos y tiene mucho que ver por los 30 años del mismo partido en el gobierno, dice José Fue lo que Zelaya. mencioné hace un rato. Ajá. Sí, los proyectos sociales aquí se enfrentan además al enorme problema de delincuencia e inseguridad. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Vamos a pasar la siguiente parte de nuestro webinar del día de hoy para platicarles un poco cómo está organizado que se va a dar este diplomado. Para eso le voy a pedir el apoyo a la maestra Marta Rivero, por favor. Muchas gracias. Muy breve porque ha sido una sesión tan maravillosa que ya llevamos 1 hora y 15 minutos y parece que llevamos solo 15, pero no, ya no hay que abusar mucho del tiempo. Pues simplemente mencionar que este diseño que tuvimos pues el privilegio, ¿no? de contar con el apoyo de la experiencia de Alejandro y de Carla en particular, pero probablemente de más personas, pues está estructurado en módulos que tienen como ejes de formación desde diferentes ópticas, desde la parte teórica de fundamentos hasta entender marcos contextuales, desarrollar habilidades blandas que ya se comentaba hace rato, temas de laboratorio y taller de herramientas. Entonces, lo que a mí me gustaría destacar, independientemente de las temáticas de cada uno de esos pues cuadritos de color, ¿no? que conforman el módulo, es que este diplomado se ha hecho con la intención explícita de que sea activo para el participante, que no sea, y eso que es un diplomado que debido al perfil de los participantes sería, es fabuloso escucharlos,
pero más nos interesa porque sabemos cuáles son las necesidades de cada una de las personas que pueden estar interesadas al trabajar en campo y tener este tipo de, pues, de retos, es que ellos puedan avanzar en su propio proyecto de la mano de un asesor que está precisamente pues muy empapado de la práctica. Entonces, nada más aclarar que, por ejemplo, si dice 45 horas el módulo 1, no se está esperando que estén 45 horas en línea conectados, sino que está pensado para que, no sé, las sesiones sean de un máximo de 3 horas, por ejemplo. Y si ustedes sacan las cuentas, digo que por ahí lo pudiéramos hacer, para los que ya les interesa el diplomado de manera más fina, no, en realidad no van a estar conectados 45, van a estar conectados 30. ¿Y qué son esas otras 15 horas que se están acreditando? Pues precisamente el trabajo de estudio independiente que se llevarán, ¿no? O sea, las sesiones sincrónicas con los expertos facilitadores que tienen tanta experiencia son para sacar el jugo máximo a lo que quieran decir con mayor prioridad, a los conceptos que quieran lanzar, a las ideas que quieran conectar, a la participación y el diálogo que se quiera lograr, para de ahí lanzar al participante a investigar o a encontrar o a diseñar o a prototipar, etcétera, y volver la siguiente sesión con trabajo avanzado, de manera que sea muy acompañado el proceso, pero también muy activo para el participante. Insisto, esto podemos trabajarlo fino para las personas que les interese el diplomado, para que les quede muy clarita cuál es la idea, pero sí ha sido siempre la intención que pues se saque jugo a la conexión sincrónica sabiendo las agendas como son, y que yo estoy segura que siempre va a hacer falta tiempo, ¿no? Porque todos queremos saber mucho y tenemos muchas ideas, muchas experiencias, pero de eso se trata, ¿no? Que sí sea centrado en el aprendizaje de los participantes. Es todo por mi parte. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Marta. Pues para concluir, les dejamos aquí la información. Si quieren que les mandemos más información, está mi correo, está aquí el número, la extensión. Estamos a sus órdenes. Estamos por comenzar en marzo del próximo año. Entonces, cualquier duda que tengan, no duden en acercarse a nosotros. Vamos a estar atentos a sus dudas, sus comentarios y pues si todo sale bien, nos vemos el próximo año. Además, la fecha de inicio es febrero, Noemí, nada más. Febrero. Febrero. 3 de febrero. 3 de febrero. Y bueno, también creo que al registrarse tenemos ya sus correos, ¿no? Y también les podemos dar la información extenso del diplomado. Creo que disfrutamos todos este conversatorio. Fue una pequeña probadita de lo que viene, que ya no va a ser solo escuchar, sino también, como les dijo Marta, mucho trabajo para poder aterrizar estos conceptos y que realmente se hagan de ellos, ¿no? Ojalá que podamos acompañarlos. Muchas gracias por estar con nosotros esta hora 20, ¿no? Que se alargó un poquito. Gracias por toda su participación. Y bueno, sabrán por nosotros en sus correos electrónicos más información del diplomado y ojalá que en febrero podamos vernos nuevamente en línea por aquí. Muchas gracias, Lorena, Alex y Carla, por su tiempo, que sé que es contadísimo. Muchas gracias. Gracias por dedicarnos esta Chao. hora para poder conocer un poco más también de cómo se va a tratar y cómo se va a llevar el diplomado. Gracias, Marta, por explicar el diplomado. Muchas Muy bien, gracias. Buenas tardes. gracias. Aquí en el chat dejamos el link para más información del diplomado. Vienen las fechas, los costos, el registro, cualquier información, pues ya estamos ahí en seguimiento. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao.